Para seguir hablando sobre los problemas más frecuentes de columna y también los avances de tratamiento, hemos convocado nuevamente a la doctora Sonia Harbin. Ella es neurocirujana especialista en columna. Hola Sonia, bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Paula. A ver, doctora, si nos podemos meter de lleno ya en este tema que preocupa, que son las técnicas percutáneas mínimamente invasivas. ¿De qué se trata? Bueno, estas técnicas hoy nos permiten en un alto porcentaje, es decir, una importante eficacia tienen, casi un 80-85%, resolver una hernia de disco sin cirugía. Ajá. Es decir, son técnicas, como la palabra lo dice, de mínima invasión, a través de piel, es decir, por eso hablamos de técnicas percutáneas. Nosotros podemos llegar al disco problema, es decir, ese disco que está herniado, eso lo vemos acá en la maqueta. Lo tenemos pintadito en rojo, claro. No es que está rojo, chicos, en el cuerpo. Exacto. Podemos llegar aquí a través de una aguja, ¿sí? Sin hacer una incisión en piel, es decir, acá no hablamos de una incisión en piel, en músculo. Cortar el cuerpo. No, exacto, no tenemos después suturas que realizar, no tenemos un posoperatorio. El paciente entra a quirófano y muchas veces esto se resuelve en 40 minutos y a las 2 horas de observación está en su casa y le permite reintegrarse a sus tareas habituales y incluso también tareas de actividades deportivas y demás, con mucha mayor facilidad y mucho más rápido que cuando uno tiene que intervenirlo quirúrgicamente. Esto ha hecho que las técnicas quirúrgicas sean relegadas para casos muy puntuales. Bien, y cuando hablamos de esta técnica especial, ¿en cuál patologías se puede aplicar? Porque no todas las hernias de disco son iguales. Claro, hay distintas patologías de columna en las que podemos aplicarlas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, síndromes facetarios, tenemos, por ejemplo, espondilolistesis, es decir, desplazamientos de una vértebra sobre otra, y sobre todo en las hernias de disco. Y dentro de las hernias de disco, bueno, hay diferentes tipos, pero principalmente es a las hernias de disco en donde estas técnicas hoy son la gran vedette, porque permiten la tan temida cirugía, poder resolverlas y evitarlas, ¿no es cierto? Bueno, hablando de la hernia de disco, hubo muchas consultas a través de nuestros medios sociales donde nos preguntó qué es la hernia de disco, cuáles son los síntomas. Eso le preocupa a todo el mundo, porque me agarró un cosquilleo en la pierna, ¿tengo hernia de disco? No sé si todo es así, pero es parte de los síntomas, ¿verdad? Es parte de los síntomas y Paola, esto que vos decís de, a veces la gente no relaciona, dice, tengo un cosquilleo, tengo un dolor en la pierna, algo que baja por el glúteo, piensa que la patología, el problema o la enfermedad está en la pierna, cuando en realidad, si bien puede estarlo, ahí es donde hay que consultar al especialista porque hay que revisar la columna. No nos olvidemos que la columna es el eje de nuestro aparato locomotor y que además tiene la importante función de contener a la médula, parte del sistema nervioso. Sí. Esos nervios, esas raíces que salen de la médula son las que van a dar inervación a nuestros músculos, en las piernas, también en los brazos. Por eso cualquier patología que comprima va a producir justamente un dolor irradiado. Sí, tanto en la pierna como en el brazo, que a mí, por ejemplo, se me duerme el brazo porque me amamanto. No es por el síntoma de columna, pero puede pasar por un síntoma directo de columna. Puede pasar por cuestiones distintas, cuestiones posturales, musculares, pero también hay que investigar cuando eso sucede qué pasa en nuestra columna cervical. A ver si es el dolor o esa molestia. Me voy para el consultorio ahí en Puerto Madero y después vemos si ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero bueno, entre otros los temas que me interesa es de hablar de estas técnicas nuevas que existen para poder solucionarlo. Tienen nombre esas técnicas, como es el caso de la hidrodisectomía, ¿verdad? Exacto. Hay muchas técnicas englobadas dentro de lo que hoy es las técnicas de mínima invasión. Bien. Una de ellas es muy nueva, que está teniendo muy buen resultado en un tipo de discopatía, que es la protrusión discal. La protrusión discal es una hernia de disco, digamos, de alguna manera, donde todavía el anillo que contiene, claro, lo contiene al núcleo, pero igualmente está protruido, es decir, hace como una pancita. Entonces, si esto es un poco exagerado, ¿no es cierto? Acá hablamos de una hernia propiamente dicha, pero sí, el anillo, que es la parte más externa de un disco normal, está un poco protruido, es decir, salió afuera. Exacto. De todas maneras, el núcleo que lo que está conteniendo también está empujando. Bien. Lo que hacemos cuando hablamos de hidrodisectomía es ingresar dentro del disco y a través, que esto se hace, acá trajimos parte del equipo que se utiliza, ¿sí? Esto se hace, por supuesto, en quirófano, es un procedimiento corto, se ingresa con esto que si la cámara lo toma van a ver que tiene doble punta, esto es milimétrico.
Y esto va conectado a un equipo donde ingresamos agua a alta velocidad, 900 kilómetros por hora. Esa agua funciona como bisturí. Es lo que va a pulverizar parte del tejido que está internamente protruido de ese núcleo, ¿sí? Y a su vez va a ser aspirado por otra de las puntas que tiene, ¿sí? Por lo que se llama efecto Venturi, que es un efecto físico que hace que ese agua que entra a alta velocidad pulverice parte de ese disco y a su vez sea absorbido, eso que degradó, y entonces reducimos. Todo lleva ¿a qué? A reducir el volumen de la discopatía. En este caso hablamos de protrusiones discales. Bien, y esto no es lo tan grave como, no sé si es la... A veces no hablar- sé si la gravedad, no me quiero meter en esa palabra, pero puede ser tan grave como... Yo diría como que, este mira, caso. a veces realmente eso que vos decís es muy importante. ¿Por qué? Porque una pequeña protrusión puede molestar tanto o más sea. que una gran hernia de disco. Depende de la localización, Paola. Bueno, da para mucho este tema, así que te voy a esperar la próxima semana, como siempre. Con mucho gusto. Gracias, Sonia. Muchas gracias a vos. Y ahora es momento de conocer un poquito más